Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles, presente con este verso, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Bueno, este verso, el contexto para usted comprender lo que está sucediendo, debe leer segundo libro de Crónicas, capítulo 32, todo el capítulo 32, y también debe leer el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19. Sí, segundo libro de Reyes 18 y 19, para poder usted tener una panorámica de lo que este verso nos dice. ¿Quién era la persona que estaba clamando a gran voz en judaico? Eran siervos de un rey llamado Senaquerib, rey de Asiria. El rey de Asiria era la potencia, era un país muy fuerte militarmente, y ciudad que ellos se proponían a conquistar, la conquistaban, ¿sí? Nadie los detenía, nadie los paraba. Inclusive ellos a través del tiempo habían invadido Samaria y se habían llevado a las 10 tribus del norte de Israel. Bien, pero había quedado la tribu de Judá. ¿Listo? Entonces Asiria imponía impuestos, imponía cargas sobre los países, sobre las ciudades, y país que no pagara impuesto, país que no pagara lo que él exigía, inmediatamente ellos iban, hacían objetivo militar y destruían esa ciudad y se llevaban los cautivos. Las personas las llevaban a su ciudad cautivas. Entonces la ciudad que no quería ser destruida tenía que pagar grandes sumas de dinero, de impuestos, hasta que llegó un momento que el rey Ezequías dijo: yo no quiero seguir pagando eso. Aló. Es como aquellas personas que los extorsionan, que le piden como la vacuna. ¿Usted ha escuchado? Y usted por temor, por miedo, Ezequías por temor y por miedo hasta sacó unos objetos sagrados de la casa de Dios para que no destruyesen la ciudad. Pero llegó un momento que se detuvo y dijo: no, yo no voy a seguir más, porque es que el mal y el enemigo te va a pedir y te seguirá pidiendo y te seguirá pidiendo, y no se cansará de pedirte. Aló. Y Ezequías dijo: ya no más, yo no voy a pagar más tributo, no voy a pagar más impuesto a Asiria, no importa que se me venga. Y sabe, tomar una decisión así, los generales de Israel comenzaron a temblar y le dijeron: oiga, rey, sigamos pagando el tributo, no tenemos ejército suficiente como para resistir a Asiria, no lo tenemos. Entonces él dijo: no, yo he decidido confiar en Dios. Aló, yo he decidido confiar en Dios. Y Dios, el mismo, usted puede leer el pasaje, y el mismo Ezequías dice: ellos confían en su brazo de carne, ellos confían en sus ejércitos, en sus jinetes, en sus caballos, en sus armamentos, pero nosotros confiamos en Jehová, el Dios de los ejércitos. Así habla Ezequías. Entonces el rey de Asiria manda unos consejeros, es decir, unos voceros, para que Ezequías se retractara. ¿Listo? Para que Ezequías diera su brazo a torcer. Pero antes que todo esto pasara, escuchen muy bien, antes que todo esto pasara, mire lo que hace Ezequías, capítulo 32. Vamos a leer el versículo 3. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 3. Él sabía que el rey se le iba a venir. Él sabía. ¿Y sabe qué hace Ezequías? Mire lo que hace. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban
fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Una de las cosas que hace Ezequías, lo podemos observar, eso también está en Reyes, que ellos tapan todo lo que es fuente de aguas para que cuando el ejército de Asiria venga, pero ellos no puedan tomar agua. El agua pues, es un líquido muy preciado, trae vida, da vida. Entonces esa fue una estrategia militar, cegar todas las fuentes de aguas, pero no solamente las cegaron. Al final de la vida de Ezequías, en Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 19, se habla que le hace un acueducto. Él hace una ingeniería, hace un acueducto. El agua que estaba afuera, él hace que pase por Israel, por Judá. Él hace una obra de ingeniería y él hace que esa agua que está en los acueductos, allá en las riberas, allá alrededor de Israel, pues pueda ingresar a Israel. Él hace esa obra de ingeniería. Versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además al Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Puso también capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Mire, Ezequías sabía que necesitaba agua. Ezequías sabía que habían muros que estaban derribados, no estaban muy bien construidos, y él levantó esos muros. ¿Qué significa esto, iglesia? Estamos entrando en un tiempo de guerra espiritual, de batalla espiritual, y no podemos entrar ahí de cualquier forma. Sabemos que Dios es grande, sabemos que Dios nos puede defender, pero si hay algo en nosotros que podemos hacer, debemos arreglarlo. Aló. Si hay algo que está en nuestra competencia por corregir, debemos corregirlo. Dios nos podía proteger, claro que sí, pero si hay un muro derribado, ¿por qué no lo levantan? Porque por ahí se nos pueden meter. Aló. Es decir, hay cosas que ahora no están bien en nuestras vidas, han estado mal, y si no corregimos eso, por ahí se mete el enemigo. Y decimos que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, pero si no corregimos esa área, el enemigo se va a meter por ahí. Aló. Y Ezequías observó esto. Ezequías dijo: yo no puedo combatir con esas murallas caídas. Y otra cosa que hace Ezequías es que llena al pueblo de fe. Aló. Llena al pueblo de esperanza, llena al pueblo de inspiración a confiar en Dios. Y creo que esa es uno de los mecanismos que tenemos que tener nosotros. Por eso usted viene a este lugar, porque en este lugar se imparte fe, se imparte palabra, para que cuando llegue el momento de adversidad usted sepa cómo responder. Aló. Ezequías comenzó a infundir fe en el pueblo, le decía al pueblo: confiemos en el Señor. A pesar de lo que se venga, confiemos en el Señor. Entonces el rey de Asiria mandó a estos hombres. Usted puede seguir leyendo, pero en Reyes está más largo el comentario. En segundo libro de Reyes 18 y 19 está más largo el comentario. Acá casi no cuentan los comentarios, pero en Reyes sí está. Y estos hombres llegaron y querían hablar con el rey Ezequías. Ezequías no salió. Ezequías mandó un mayordomo y mandó un canciller para que hablara, a ver qué querían. O mandaron los capitanes de acá para que hablen con los capitanes de aquí. Y estos hombres tenían una lengua, la lengua aramea, ¿sí? Ellos hablaban arameo, y ese idioma no era muy común en ese momento. Algunos sí lo conocían, pero ellos llegaron no hablando arameo,
llegando a hablar hebreo, llegaron hablando hebreo. Y los que mandó Ezequías, llega un momento que los mensajeros de Ezequías le dicen: háblanos en arameo, porque hay gente que nos está escuchando en las murallas. Porque en las murallas ya habían soldados, habían valientes, había gente posicionada, había gente firme. Entonces los cancilleres y el mayordomo que mandó Ezequías le dice: no nos hable en judaico, háblanos en arameo. Nosotros entendemos también arameo, háblanos en arameo. Entonces los que mandó este rey Senaquerib se llenaron de rabia y dijo: no, pues lo que tengan que escuchar ustedes, pues que también lo escuchen ellos, porque el mensaje es para todos. Y comienza a decirles: Senaquerib les manda que se arrepientan, que se retracten, que vuelvan nuevamente y dejen esas, dejen esas ideas. ¿Ustedes en quién están confiando? En Egipto. Egipto no tiene los suficientes caballos para defenderlos. Y si están confiando en Jehová, déjeme decirle que un pueblo nosotros conquistamos que confiaba en Jehová. Y déjeme decirle que Dios nos dijo, el Dios suyo nos dijo que esta ciudad sería nuestra. Eso era pura mentiras. Es decir, ellos comenzaron a tirar dardos y comenzaron a hablarle fuerte a esos mensajeros, y los que estaban en las murallas comenzaron a escuchar todo lo que se estaba diciendo en ese momento. Y mire lo que en el versículo 18, versículo que iniciamos esta enseñanza, segundo libro de Crónicas 32, 18. Dice: y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, ahí está, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. El enemigo sabía que no podía tomar la ciudad porque estaba muy bien amurallada, estaba muy bien por dentro. Pero ¿sabe qué hace el enemigo? Mete miedo. ¿Para qué mete miedo? Para que usted baje la guardia. Y ahí es donde ellos puedan entrar. El título de enseñanza que le he puesto a esta predicación se llama: perro que ladra no muerde. Seguramente usted dice: sí, yo conozco a algunos que ladran pero sí muerden. ¿Alguien por acá ha tenido una experiencia que lo haya mordido un perro? ¿Sí? 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 ¿El perro ladraba o no ladraba? ¿Ah? Bueno, el ladrar es un mecanismo de defensa que utiliza ese animal. Es un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa muchas veces a nosotros nos puede espantar, ¿cierto? Yo cuando voy en mi motocicleta a veces, yo ya veo la maldad. Un perrito ya veo que se asoma. Y yo sé, hay perritos que se le tiran a uno, no sé por qué, le laten a la llanta de la moto. Pero me ha pasado que a veces no los noto. Y cuando yo veo ese perro que, uno viene con un susto, uno como se desequilibra. Imagínense uno manejando moto y que lo puede hacer hasta accidental, ¿cierto? Entonces, lo primero, vamos a hablar de los ladridos. Vamos a hablar de los ladridos porque Asiria representa a ese perro que ladra, pero no iba a morder a Israel, al pueblo de Judá, al pueblo de Dios. Y el primer latido, acá lo observo, es para espantarles. Escuchen muy bien, para espantarles. Todos esos comentarios que estaban haciendo ellos era para espantarles, como agarrarlos de improviso. Y yo le quiero decir, al pueblo de Judá no lo agarraron de improviso, porque el rey de Ezequías preparó al pueblo de Judá para eso. ¿Qué les quiero decir? Que antes que venga el enemigo a ladrarnos en la cara, ya Dios nos ha preparado. Ya Dios nos ha dado las herramientas. Le vuelvo a dar el ejemplo. Yo cuando observo que hay un perro que se me va a meter en el camino, yo ya estoy preparado. ¿Sí? Yo ya estoy calmado y me late y yo ya estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque ya lo observé. Ezequías, eso fue lo que hizo con el pueblo, lo preparó. Él observó que este rey iba a venir, no los agarró desprevenidos. Y es lo primero, el enemigo va a venir a latir, pero no va a agarrar a la iglesia del Señor desprevenida. El Señor siempre viene hablando, el Señor siempre viene amonestando, el Señor siempre viene para que nosotros sepamos reaccionar en el momento de esa situación difícil. ¿Aló?
Lo segundo que hace el ladrido es atemorizar. ¿Y qué hace la gente cuando ve el ladrido? ¿Qué hace la gente? La mayoría, yo lo he visto, sale corriendo. Y usted, si le da la espalda a un perro que le está latiendo y sale corriendo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con usted? Hasta ahí llegó usted, ¿sí? El perro que late tiene que usted mirarlo de frente y no darle la espalda, ¿cierto? Estar ahí firme. Y lo segundo es atemorizarle, y al atemorizar nos puede llevar a huir, nos puede llevar a abandonar. Y yo les quiero decir, iglesia, no podemos huir de la posición que Dios nos ha entregado, que el que tiene que huir es el enemigo, no somos nosotros. Aló, porque es el territorio que Dios nos ha entregado. Me acuerdo de Elías, que esta señora, la esposa de Acab, hace unos comentarios. ¿Y qué hace con Elías? Hace que Elías abandone el lugar donde Dios lo ha puesto y termina por allá en una cueva metido, porque tenía miedo, porque se dejó llevar su corazón de temor. Dice la palabra: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando habla de que habían personas sobre los muros, está hablando de atalayas, está hablando de la primera línea de batalla. Esos son los primeros soldados. Esta semana he hablado de las torres, por eso no es casualidad todos estos versos. Habían atalayas, había gente en las torres, y a pesar que estaban hablando en judaico, y a pesar que lo que hablaban infundía temor, esos generales no se movieron, esos generales permanecieron ahí firmes, porque ahí es donde está la clave de nuestra victoria. A pesar de lo que el enemigo quiera meternos en este tiempo, miedo, infundir terror, usted se mantiene firme. Ellos lo hacían a propósito para que los de los muros escucharan, porque el canciller y el mayordomo lo que estaban haciendo era escribiendo todas las palabras para dárselas a entender a Ezequías. Y ellos alzaron la voz, no fue por ellos, sino por lo que está en los muros. Dios, ¿y quiénes son las personas que Dios ha puesto en los muros, en las torres? Pues eran los valientes, eran generales, eran capitanes, era la primera línea de batalla. Y si la primera línea de batalla se baja por terror, pues ahora ¿qué va a hacer? Si se va la primera línea de batalla, ¿cómo va a quedar el pueblo? Expuesto. Es por eso, iglesia, que Dios a nosotros nos ha dado una posición, un lugar en nuestra casa, un lugar en nuestra congregación. A pesar de lo que se diga, nosotros estamos ahí valientes, y habla de los valientes. Entonces, iglesia, no importa lo que diga los ladridos de ese perro, lo que quiera infundir, nosotros no podemos abandonar la ciudad, porque ellos la pueden tomar. Ellos no lo hicieron así. ¿Estamos, iglesia? Y hay un tercer punto que yo quiero centrarme, y es un común denominador de los ladridos de Asiria. Y no solamente de los ladridos de Asiria, sino de todo lo que se levanta aquí. El ladrido de Asiria quiere opacar la obra de Dios. Aló. Quiere hacerte sentir inferior, ¿cierto? Quiere hacerte sentirte insignificante, porque los mensajeros le dijeron, usted lo puede leer conmigo en el versículo 12, que es un tercer punto. Dice: ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo el altar y adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? Versículo 13: ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? En otras palabras, le está diciendo los mensajeros de Asiria a esos que estaban ahí tomando nota para Ezequías: lo que ha hecho Ezequías hasta el momento no se compara a lo que ha hecho nuestro rey de Asiria y nuestros pasados. Así le dice en otras palabras. ¿Y qué había hecho Ezequías? Ezequías había arreglado la adoración.
Ezequías había hecho la Pascua, había inspirado al pueblo nuevamente a adorar a Dios, había hecho reformas. Pero para Asiria esas reformas eran insignificantes. Para Asiria el ejército de ellos había conquistado más que lo que había hecho Ezequías. En otras palabras, le está diciendo: las obras o las cosas que ha hecho Ezequías no son suficiente peso para meternos miedo a nosotros. Usted tiene que tener miedo de nosotros, porque nosotros todo lo que hemos hecho, a diferencia de ustedes que no han hecho absolutamente nada a comparación de lo que hemos hecho nosotros. ¿Sabe eso qué significa? Intimidar, hacerte sentir inferior, hacerte sentir insignificante, que lo que tú has hecho no ha valido la pena. Eso es lo que hace el enemigo, hacerte sentir insignificante. Estaba leyendo en esta semana con mi esposa en el devocional que tenemos los dos antes de reposar del día de trabajo. Estábamos leyendo en Éxodo y hablaba cuando Moisés se acerca a Faraón y le dice a Faraón: deja ir al pueblo de Dios. Vamos a celebrar en el desierto una fiesta. Déjenos ir. ¿Y qué le dice el rey de Egipto? Dice: yo no conozco a Dios y yo no voy a hacer eso. Y dice que les aumentó las cargas. Y la gente le dice: pero ¿por qué nos aumentó las cargas? Donde antes les daba paja para envolver, para hacer ladrillo, no sé lo que hacían ellos ahí específicamente, no recuerdo muy bien lo que hacían, ladrillo. Ellos tenían unas tareas diarias y le daban paja. Ahora el rey de Egipto le dice: no le dé más paja, ahora que ellos busquen la paja, pero me siguen cumpliendo con las tareas diarias. Entonces la gente le dijo al rey: pero rey, ¿por qué nos puso? ¿Y sabe qué le dice al rey? Eso le pasa, así le dice, eso le pasa por estar ociosos. ¿Usted sabe qué es la palabra ocioso? Una persona ociosa es una persona que no hace nada, ¿sí? Que la pasa todo el día ya acostado viendo televisión y que el día pase. Aló, eso es un ocioso, una persona que no se preocupa por hacer algo, que tenga la nevera llena y que tenga comida, ahí se queda. Una persona que no busca qué hacer, qué tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Claro, hay un tiempo para trabajar, como también hay un tiempo para descansar, pero para ellos todos los días son de descanso. Aló. Eso es un ocioso. Y sabe, el rey de Faraón le dice así al pueblo y a Moisés: ustedes les falta es trabajo, por eso están ociosos. ¿Sabe qué representa eso? Está queriendo decir que la fe que el pueblo le tiene a Dios es una fe, o eso representa ser ocioso. Eso significa que el hecho que nosotros queramos servir a Dios, obedecer a Dios, eso no vale, eso no sirve, eso es insignificante, eso no tiene importancia, eso no tiene trascendencia. Eso es lo que está diciéndole Faraón al pueblo de Israel y a Moisés. Ustedes están haciendo eso porque les falta trabajo. Y yo sé que algunos han tenido yo también, a mí me ha pasado eso. Hay gente que en una ocasión me mandó a trabajar. Una ocasión una persona que quiero mucho sabía lo que estaba haciendo en Dios, sabía que iba a predicar, sabía que iba a enseñar, y me dijo: ¿usted por qué no se pone a trabajar mejor? Le faltó que me dijera: deje de ser ocioso, ¿sí? Deje eso y mejor ponga a hacer algo que valga la pena. Eso es lo que Faraón le infundió al pueblo de Israel. Y sabe, eso duele y marca, porque usted cuando quiera servir a Dios y quiera rendir su vida a Dios, habrán muchas personas que su trabajo no está sirviendo para nada. Pero hay algo claro aquí, dice que Faraón no conocía a Dios. Y eso pasa cuando la gente no conoce a Dios. Aló. Cuando la gente no conoce a Dios, hace esos comentarios. Pero usted y yo conocemos a nuestro Dios. Aló. Y por eso nos hemos mantenido, y todo mandato y todo lo que Dios nos pide lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, a pesar que para muchos no signifique, no valga nada. ¿Listo? Pero todo lo que usted hace para Dios
claro que vale, y mucho y demasiado. Amén. Entonces el enemigo quiere hacerte sentir inferior. Esos ladridos quieren hacerte sentir inferior para que usted desista y se rinda. Pero él y el pueblo permaneció. Estamos, iglesia. Y dice así, versículo 19: y hablaron contra él, contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de las manos de los hombres. Acá hay varias cositas para que usted tenga presente, para mantenerse en esa posición que Dios nos ha dado. Lo primero que yo quiero resaltar de todo lo que he hablado como intro, como contexto, es que el pueblo fue avisado, ¿cierto? Lo segundo que estoy mirando por acá, espérame por acá, volteo aquí la página. Lo segundo, vamos a, no pierda esta cita por favor, vamos a Segundo Libro de Reyes, por favor. Segundo Libro de Reyes, vamos a leer el capítulo 19. Yo le digo qué versículo. Capítulo 18, versículo 36. Lo primero es que usted ya es avisado. Lo segundo es que usted tiene que permanecer ahí en la posición que Dios te ha dado cuando Él quiera atemorizarte. Y lo tercero, usted lo vaya en Segundo Libro de Reyes, capítulo 18, verso 36. 18:36. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dice: pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Lo tercero es mantener silencio. El perro está ladrando, usted no se ponga también a ladrar. Usted tiene que mantener silencio. Y lo cuarto, ahora acompáñeme a Crónicas, nuevamente a Crónicas capítulo 32, versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Lo siguiente, cuando usted guarda silencio ante la gente, ante esos ladridos, es orar, es dirigirse a Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que tú no vas a estar solo orando. Ezequías no estaba solo orando, había un profeta que también oraba con Ezequías. Y quiero decirle que en ese tiempo de adversidad no estamos solos, hay gente que también está orando nuestra misma causa. Y sabe, dice la palabra que donde hay dos o tres reunidos orando a Dios en acuerdo, Dios responderá. Y sabe, Dios respondió. Vamos otra vez a Crónicas, a Reyes, perdón. Y ya con esto voy cerrando. Andrés me acompaña ahí en el teclado, por favor. Vamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer versículo 20. Porque cuando usted ora, Dios responde. Amén. Dice así: entonces Isaías, hijo de Amós, 19:20, Segundo Libro de Reyes 19:20 dice: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sanaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros han vituperado a Jehová y han dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a los más inaccesibles del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos,
me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos, ¿sí? Feraces campos. Versículo 24. Yo he cavado y he bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo hice, y que de los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. Y he conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Ahí Dios le está hablando a Asiria. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te dará por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ellas. Ahí lo que Dios está queriendo decir, que lo que Él ha sembrado, lo que Él ha trabajado, no se lo van a robar más. Y lo que hubiera escapado, lo que le hubieran quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, dándolo a entender que todo aquello que fue quitado, Dios nuevamente hace que se fundamente y hace que nuevamente salga fruto. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión lo que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios Adramalet, y Serecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hazdón, su hijo. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Y todos estos versos que usted leyó conmigo representa que en los tiempos más difíciles Dios siempre tendrá una palabra que darnos, y que Dios lo que dice lo cumple cuando hemos confiado completamente en Él. Mire que dice que un ángel, solamente un ángel, exterminó a 185,000 asirios. Eso da a entender que el Dios que usted anda y el Dios que yo ando siempre nos va a proteger, siempre nos va a cuidar. Y no importa los ladridos que en este tiempo el enemigo esté levantando en contra de la iglesia, en contra de sus siervos, usted y yo debemos creer en la posición que Dios nos ha dado, en las palabras que Dios nos ha dado y a quien estamos sirviendo. Y en esta hermosa mañana, Señor, y tiempo, te damos gloria a ti. Exaltamos tu nombre, Padre Celestial. Glorificamos tu nombre. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón. Y en este tiempo donde el enemigo quiere infundir, quiere transmitir, nosotros no abandonaremos nuestra posición. Tú nos has colocado en un lugar estratégico y nosotros no abandonaremos esa posición. Creemos a lo que la palabra nos ha enseñado. Y gracias por avisarnos. Gracias por prepararnos. Gracias porque en este tiempo, Padre Celestial, lo que ha sido derribado va a ser levantado, Señor.
y ese líquido precioso y esa agua de vida no faltará para aquellos días de sequedales, para aquellos días difíciles. Nosotros seremos saciados de tu bien, Señor, de ese bienestar. Gracias por esas bendiciones que nos das, por esos recursos que nos das. Gracias por esas personas que ponen a nuestro lado. Gracias, Señor, por todo lo que has venido haciendo en este tiempo. Nos mantenemos, Padre Celestial, en tu palabra. Y todo lo que el enemigo ha ladrado en este tiempo, tú lo has escuchado. Todo lo que el enemigo ha dicho en contra de tu pueblo, en contra de la iglesia, tú lo has oído. Y tú harás, Señor, a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia. Confiamos en ti, Señor. Nos mantenemos firmes, resistiendo al enemigo, sabiendo que él huirá de vosotros, sometiéndonos a ti, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Padre. Gracias, Papito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor, por favor.